Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de la unidad número 8 y vamos a hablar de las garantías. Bueno, las garantías se definen como los instrumentos legales o convencionales anexos a las obligaciones por los cuales los acreedores e inversores adquieren una cierta seguridad en torno al cobro efectivo de sus créditos en tiempo y forma, al recupero de sus colocaciones o al desarrollo de sus emprendimientos. También se vincula con el medio de asegurar y proteger contra algún riesgo o necesidad futuros o eventuales. La primera regla elemental se deriva de los artículos 242 y 743 del Código Civil y Comercial, que determina que los bienes presentes y futuros del deudor constituye la garantía común de sus acreedores. Todos y cada uno de los objetos que integran dicha universalidad jurídica quedan comprendidos y afectados al cumplimiento de las obligaciones de aquel. No se dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Mientras los bienes del deudor sean suficientes para cubrir las deudas, todos sus acreedores cobran las prestaciones debidas y no hay conflicto de rango entre ellos. Sin embargo, para los casos en que los bienes del deudor sean insuficientes, es necesario establecer un orden de preferencia. Esto es precisamente el fundamento de las garantías creditorias. Bueno, en cuanto a la clasificación de las mismas, podemos decir que se clasifican en atención al modo como se hacen efectiva. Aquí tenemos garantías legales y convencionales. También podemos decir que se clasifican de acuerdo de la ventaja o beneficio que le concede a su titular. Estamos ante garantías personales y reales. Y con respecto a la extensión o alcance, hablamos de garantías generales y especiales. En cuanto a las legales y convencionales, estas tienen su origen en el ordenamiento jurídico, operan como su causa eficiente, no siendo necesario para activarlas de pacto o acuerdo expreso de las partes interesadas. Por ejemplo, el derecho de retención, las fianzas legales o judiciales. Las convencionales se sustentan en la voluntad de las partes contratantes, que las incorpora como accesoria a los negocios, cuyo cumplimiento y plena eficacia pretenden asegurar. Por ejemplo, el contrato de fianza personal, los avales, seguros de caución. Después tenemos las garantías personales y reales. Las personales suponen agregar nuevos sujetos obligados al pago de la deuda. Esto es lo que sucede en el contrato de fianza, donde ante la posibilidad del incumplimiento de la obligación por parte del deudor principal, un tercero puede tomar a su cargo de manera subsidiaria el hacerlo. Las garantías reales suponen la afectación de una cosa o bien determinado o determinable de propiedad del deudor o de un tercero ajeno a la obligación al pago de la deuda. Las garantías generales y especiales son aquellas que comprenden la totalidad de los bienes del deudor. Las garantías especiales son las que comprometen uno o más bienes determinados del deudor o de un tercero que sea obligado por él. En cuanto a los derechos reales de garantía en general, el artículo 2184 dispone que los derechos reales constituidos en garantías de crédito se rigen por las disposiciones comunes de este código, de este capítulo, y por las normas especiales que corresponden a su título. Bueno, podemos decir que los derechos reales de garantía son aquellos derechos subjetivos que se confieren de manera voluntaria a la persona del acreedor sobre el valor de una o más cosas especialmente determinadas o que pueden determinarse en un momento dado, de propiedad del deudor o de un tercero, que quedan así afectadas al cumplimiento de ese crédito, como medio de asegurarlo de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente. Bueno, las garantías constituyen una especie dentro de un género. Primeramente, habrá que reconocer que con esta función se halla el patrimonio del deudor. Otro tanto ocurre con las garantías personales que el derecho privado concede. Podemos decir que los derechos reales de hipoteca, anticresis y prenda constituyen garantías típicas. Otras, las atípicas, no afectan de manera directa el patrimonio del deudor. Entre estas últimas podemos nombrar a la reserva de dominio y al fideicomiso de garantía.
Por garantía se entiende toda medida de refuerzo que se añade a un derecho de crédito para asegurar su satisfacción. Atribuye al acreedor un nuevo derecho subjetivo o nuevas facultades. Las garantías reales son las que recaen sobre cosas determinadas. Tienen como uno de sus efectos la oponibilidad erga omnes, exclusiva cualidad de todos los derechos reales. Las garantías típicas que en este título se enuncian están alcanzadas por el orden público. Las llaman imperativas a las normas que siguen. No se tratan únicamente de herramientas que posibilitan el crédito, sino que también, por el privilegio que conceden, estos institutos traducen la expectativa de posibilitar su reembolso en caso de incumplimiento, lo cual no puede acontecer en desmedro de otros acreedores desprevenidos. De este modo se tornan operativos para todos esos derechos reales de garantía una serie de requisitos estructurales y naturales. Son requisitos estructurales la convencionalidad, que se encuentra determinada en el artículo 2185 del Código Civil y Comercial, la accesoriedad, que se encuentra establecida en el artículo 2186, y la especialidad, en tanto cuanto al objeto. Y en cuanto al crédito, es natural la indivisibilidad, que se encuentra establecida en el artículo 2191. Bueno, en cuanto a la clasificación de los derechos reales de garantía, las mismas se clasifican por la naturaleza del objeto grabado, se distinguen en atención a si afectan cosas registrables o no registrables. En base a la naturaleza del objeto grabado encontramos tres derechos reales con resguardo de las obligaciones: la hipoteca y la anticresis. Tratándose de cosas registrables, la prenda que afecta por igual a los muebles registrables, a los no registrables y a los créditos documentados. Y la otra clasificación es por la entrega o no de cosas grabadas al acreedor. Aquí pone el acento en la posesión efectiva del bien grabado, según si queda en manos del propietario, tenemos aquí hipoteca, prenda con registro, o si pasa al acreedor, prenda común o anticresis. Bueno, en cuanto a los efectos de la garantía con relación a los posteriores adquirentes del bien grabado, tenemos el régimen del Código Civil anterior y el régimen del Código Civil, del nuevo Código Civil y Comercial. En cuanto al régimen del Código Civil anterior, utilizaba una terminología engañosa. Aquí se considera la situación en que quedan los terceros ajenos al gravamen, personas distintas de las que han celebrado con el acreedor el negocio que da origen a la garantía. Se trata de un adquirente posterior del bien ya afectado al gravamen de marras. El jus persequendi, en cabeza del acreedor, y la oponibilidad de la garantía en sí misma como derecho real, es evidente que tal acto de disposición lleva a cabo por el deudor constituyente no puede alterar el ejercicio de las prerrogativas con que cuenta el primero. De aquí que llegada a la situación podrá accionar tanto contra la otra parte del negocio que da origen a la garantía como respecto del tercer adquirente. Ahora bien, este tercero puede asumir dos roles jurídicos diferentes respecto de la obligación a la que accede el gravamen, a saber, hacerse cargo de la deuda garantizada o permanecer totalmente ajeno a ella. Las objeciones se dan en cuanto a las expresiones adquirente y poseedor. En efecto, los dos sujetos son adquirentes del derecho real sobre cosa propia y por tanto poseedores legítimos. En el sistema anterior, el tercer adquirente de un inmueble grabado con hipoteca asumía no solo la garantía, sino el crédito al cual ella accedía con dicho bien y con el resto de los activos de su patrimonio. Para que la asunción de la deuda resultara efectiva, se exigía la conformidad del acreedor, a quien no se le podía por regla imponer un nuevo deudor. Recién con esta aceptación el adquirente merecía este rótulo, lo que no implicaba que el acreedor liberara al deudor inicial. Esto es, podía aceptar al nuevo deudor y eximir al anterior, con lo que se verificaba una delegación perfecta de deuda, que conllevaba una novación de la obligación original por cambio del sujeto pasivo.
Si esto no sucedía, la delegación era imperfecta, con lo cual coexistían dos deudores. Por un lado, el original, que seguía vinculado al crédito de base y que respondía por él con todo su patrimonio, y por otro lado, el tercer adquirente, que afrontaba ese débito con la cosa gravada y con el resto de los activos de su patrimonio. Bueno, en cuanto al régimen del Código Civil y Comercial, se concreta en 4 preceptos sucesivos que van del artículo 2199 a 2202, solución para la ejecución de la hipoteca cuando el inmueble está en manos del ahora denominado propietario no deudor. Están incluidas 3 hipótesis distintas. Las 3 son, por un lado, cuando una persona constituye una garantía real sobre un objeto de su propiedad para asegurar el cumplimiento de la obligación de otro, pero sin afianzarla personalmente. Se trata de una de las partes celebrantes de la convención que da origen a la garantía, por lo que no puede revestir a su respecto la condición de tercero, pero su responsabilidad se circunscribe al bien grabado y hasta el máximo fijado en el acuerdo de base, con lo cual el acreedor cuenta con un solo deudor a quien reclama el cumplimiento de lo debido y en su defecto procede a ejecutar la garantía. Por otro lado, cuando una persona adquiere la propiedad de un objeto afectado con un derecho real de garantía, pero sin asumir la deuda que le dio origen. En este segundo caso se está ante una persona que reviste la condición de tercero respecto del contrato que da lugar al gravamen, pero que le resulta totalmente oponible, por lo que frente al incumplimiento del deudor debe soportar la ejecución y eventual desaprovechamiento del bien, pero hasta el monto máximo fijado en aquel. Y en el tercer supuesto, cuando una persona adquiere la propiedad de un objeto afectado con una garantía real y pese a haber expresado su voluntad de asumir también la obligación principal, el deudor y titular del gravamen no lo han aceptado en tal condición. En estos 3 supuestos se responde por la deuda asegurada solamente con el objeto grabado y hasta el importe máximo fijado en el acto de constitución de la garantía. No reviste la condición de propietario deudor, sino más bien la de propietario deudor, el subadquirente del bien grabado que asume también la deuda principal asegurada, en tanto y en cuanto sea aceptado en ese rol por el acreedor y titular de la garantía real que puede o no liberar al sujeto pasivo inicial. En cuanto a la extinción de las garantías reales, el artículo 2204 establece que las garantías inscritas en los registros respectivos se cancelan. A. Por su titular, mediante el otorgamiento de un instrumento de igual naturaleza que el exigido para su constitución, con el que el interesado puede instar la cancelación de las respectivas constancias registrales. Y B. Por el juez, ante el incumplimiento del acreedor, sea o no imputable. La resolución respectiva se inscribe en el registro a sus efectos. En todos los casos puede requerirse que la cancelación se asiente por nota marginal en el ejemplar del título constitutivo de la garantía. La extinción de la garantía es el acto o evento por el cual ésta concluye, sea por vía de consecuencia o indirecta, cuando finaliza la obligación a la que antecede o secunda, sea de modo directo cuando se compromete solamente al gravamen real, más no al crédito, que como tal puede subsistir sin ella, aunque he provisto de su condición de privilegiado. La cancelación, en cambio, es el acto por el cual el registrador, a petición de parte interesada por orden judicial o de autoridad administrativa competente o por disposición legal, deja sin efecto uno o más asientos registrables que publicitan las garantías reales, extendiendo en los folios o legajos de los objetos afectados las constancias correspondientes. La cancelación afecta al asiento registral por el cual se publicita la garantía, pero no el gravamen en sí mismo, para cuya conclusión es necesario que se verifique alguna de las causales previstas por la ley. Si bien es cierto que la cancelación será por regla la consecuencia de la extinción de la garantía real, nada obsta a que se quiebre tal correspondencia, de modo tal que pese a suprimirse la declaración pertinente en el folio real del objeto grabado, la garantía y la obligación principal perduren. Es claro que en esta circunstancia el derecho real pierde la oponibilidad erga omnes, que le es propia y su titular
queda reducido a la condición del acreedor quirografario, con las consecuencias que ello tiene al momento de perseguir el cobro del crédito. Bueno, hablamos de una cancelación voluntaria, una cancelación judicial y de una cancelación automática. En cuanto a la cancelación voluntaria, se trata de un acto unilateral emitido por el titular de la garantía, en el cual expresa su voluntad de que se deje sin efecto la constancia registral que publicita el gravamen constituido a su favor. La cancelación judicial se verifica cuando el titular del derecho real no quiere prestar su conformidad con la supresión del asiento registral de la garantía, aunque se haya verificado la extensión del crédito principal o bien haya finiquitado el propio gravamen por alguna de las causales previstas en el ordenamiento jurídico. También puede pasar que el acreedor no está en condiciones de expresar su voluntad en sentido favorable a la conclusión de la atestación registral que publicita la garantía real. La orden judicial surgirá de un proceso contradictorio dirigido contra la persona del acreedor o quien en el caso lo represente o defienda, o a favor de quien se haya transmitido sus derechos y prerrogativas, que será instado por el propio deudor de la obligación principal, por el propietario no deudor o por ulteriores acreedores privilegiados o quirografarios que mejoraran sus expectativas de cobro ante la eliminación del gravamen preexistente y por todo aquel que pueda justificar un interés legítimo. Una vez dictada la sentencia pertinente que ordene la cancelación del asiento registral y que ésta quede firme y consentida, se liberará los oficios y testimonios de estilo, suscriptos por el secretario del tribunal interviniente a la autoridad registral, para que proceda a dicha cancelación, colocándose también la atestación equivalente en el ejemplar de título constitutivo de la garantía. Y en cuanto a la cancelación automática, es la que verifica por el mero transcurso del tiempo, computado desde el momento de la toma de razón inicial de la garantía, sin ante dicho evento no se pide su reinscripción. No es necesaria la presentación de documentación alguna al registro para la extinción del asiento. Esto significa que al perder oponibilidad del gravamen, cualquier adquirente de derechos sobre el bien, luego de tal evento, puede proceder como si aquel no existiera. Bueno alumnos, aquí damos por concluida el desarrollo de la unidad número 8. Saben que deben recurrir a la bibliografía dada por la cátedra para poder ampliar sus conocimientos y ampliar lo dado en esta clase, como así también lo desarrollado en el manual del alumno. Bueno, y ante cualquier consulta saben que pueden contar con nosotros a través del foro. Estamos a su disposición, tanto la titular como la jefa de trabajos prácticos de la misma.